Muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse. Estoy haciendo una prueba de audio y de video para ver si ustedes están viendo mi pantalla. Las personas que ya están conectadas, les recuerdo que tienen en la parte derecha de sus pantallas tienen un espacio para hacer las preguntas. Entonces ahí me pueden escribir los que ya están conectados si me están escuchando bien y ven mi pantalla. Ya empecé a recibir acá unos mensajes de las personas que me están confirmando que se escucha perfectamente y se ve en mi pantalla. Muchas gracias a los que están participando y me están dejando sus comentarios. Listo, vamos a dar unos segunditos antes de empezar y comenzamos para que ya se terminen de conectar las personas. Muchas gracias de verdad a todos los que están conectados en esta segunda sesión. Perfecto, perfecto, listo. Bueno, a todos muchísimas gracias por conectarse en esta segunda sesión de este webinar con Francisco. Muchas gracias a todos. Les recuerdo que pues a las personas, esta es la segunda parte del webinar, entonces para que tengan en cuenta que en el correo que les va a llegar luego de terminar este webinar van a encontrar un link de una encuesta. En esa encuesta les pedimos que por favor nos ayuden a solucionarla, a darnos sus opiniones, a dejarnos sus inquietudes y van a encontrar al final un espacio para que nos dejen su correo corporativo para poderles compartir el software. Únicamente vamos a compartir el software en correos corporativos. También van a encontrar en este correo el link del webinar para que puedan verlo nuevamente en el momento que deseen. Muchísimas gracias por conectarse y por estar acá con nosotros y vamos a comenzar. Bueno, bienvenidos a Johnson Controls. Somos una compañía a nivel global que integra tecnologías para desarrollar espacios más inteligentes, más seguros y más conectados. Nuestra promesa es brindar innovación para hacer que las vidas de las personas y el mundo sean mejores. Tenemos 5 valores que nos representan: integridad primero, orientados al cliente, funcionamos siempre como un equipo, motivados por un propósito, por su propósito y enfocados en el futuro. Algunos datos globales de la compañía: tenemos alrededor de 130 años de innovación que se ven reflejados en más de 8.700 patentes activas. Somos sustentables y lo vemos reflejado en ahorros energéticos por más de 3.9 mil millones de dólares, ahorros operativos por más de 2.1 mil millones de dólares y hemos reducido 26 millones de toneladas de CO2. Actualmente tenemos presencia en alrededor de 150 países, con más de 4 millones de clientes satisfechos en el mundo y 9 de cada 10 edificios emblemáticos cuentan con alguna de nuestras soluciones. Actualmente la compañía está valorada en 30 billones de dólares desde la unión entre Johnson Controls y Tyco. Lo que hacemos: impulsamos las industrias en 4 unidades de negocio: prevención de incendios, detección y supresión, seguridad electrónica, corrientes débiles y comunicación, clima y refrigeración. Estamos presentes en todas las industrias. Para mencionar algunas, para mencionarles algunas, estamos presentes en clínicas y hospitales, en oil and gas, data centers y hotelería. En la parte inferior van a encontrar algunos de los reconocimientos que tenemos a nivel global. Listo. ¿Cómo lo hacemos? A través de una ruta de integración. Ustedes podrán tener completo control de los edificios o los espacios. Edificios e industrias más integradas, más inteligentes y más seguras que se convierten en smart buildings. Y nuestra integración hace la diferencia a través de los sistemas de control centralizado como Metasys y Secure. El día de hoy estamos súper contentos de contar nuevamente con Francisco Sobarzo. Francisco, muchas gracias a todos los que están conectados. Francisco es de Chile, es ingeniero electrónico de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Cuenta con 10 años de experiencia profesional en el área de seguridad contra incendio. Actualmente en Johnson Controls se desempeña como Regional Sales Manager para la región andina.
Francisco, muchas gracias por estar en esta oportunidad con nosotros. Te estoy pasando el control para quedar en tus manos. Perfecto, buenísimo. Vamos a compartir la pantalla. ¿Se logra ver, Nicolás? Ya está cargando, ya, listo, perfecto. Te escuchamos y vemos tu pantalla. Muchas gracias. Perfecto, vamos a comenzar. Bueno, Nicolás ya me presentó. Mi nombre es Francisco Sobarzo, responsable de ventas para la región andina. Hoy día lo que vamos a hacer es continuar con la segunda parte del webinar pasado, donde hablamos de software TrueNAC, que es un software que nos ayuda, es una herramienta facilitadora para el cálculo de caídas de tensión para los circuitos de notificación de los paneles simplex. Toda la forma de trabajar se revisó en la primera sesión, la forma de trabajar con el software. Hoy día lo que vamos a hacer es continuar con dos ejemplos basados en panel 4100 ES, que es el panel más robusto que tenemos hoy, y donde hay algunas diferencias en términos de fuente de poder que vale la pena revisar, a pesar de que la forma de trabajar, una vez que nosotros elegimos la fuente de poder para el panel, es exactamente la misma que como lo hicimos con panel 4007, que es el panel más pequeñito nuestro. Vale la pena revisar algunas características porque nos vamos a encontrar con unas variables en términos de fuentes. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es un pequeño resumen, no vamos a ahondar en la presentación que vimos la semana pasada, o hace 2 semanas atrás, si mal no recuerdo. Vamos a abrir TrueNAC, vamos a hacer algún recuento de las distintas opciones que tenemos dentro del software, y luego nos vamos a enfocar en 4100S, vamos a mirar las diferencias de las fuentes de poder que nos vamos a encontrar cuando empecemos a trabajar cálculo de caída de tensión en un panel 4100S, y vamos a ver un par de ejemplos ya manipulando el software. La verdad no van a ser ejemplos complejos, lo que importa en esta sesión es que ustedes aprendan a ubicar dónde están los distintos iconos que nos van a ayudar a realizar distintas operaciones sobre el software. Entonces básicamente eso, van a entender el manejo, cómo funciona, para qué nos sirve, y ya luego, como es un software súper intuitivo, van a poder manipularlo sin problema. Entiendo que a la gente que solicitó el software y dejó su correo corporativo, la semana pasada entiendo que se subió el link para descargar la información. Así que con guía de usuario o sin guía de usuario, TrueNAC es muy simple de usar y muy intuitivo. Entonces, antes de partir con la segunda parte de la presentación, vamos a mirar TrueNAC. Ya les mencioné TrueNAC. Primero recordar que la semana pasada hablamos de lo importante que es un buen cálculo en términos de caída de tensión, ¿verdad? Hablamos también que debemos tener súper en cuenta cuando nosotros trabajamos un sistema de alarma de detección de incendio, que lo que estamos protegiendo, que nuestra prioridad es salvaguardar las vidas de las personas que ocupan un recinto, que podemos tener la mejor detección de incendio, podemos tener el mejor panel, la mejor central de proceso, para el proceso de las señales de entrada, y tener excelentes equipos de notificación, luces estroboscópicas, sirenas, speaker, o la combinación de estos distintos dispositivos. Pero si finalmente el cálculo de potencia no fue hecho correctamente, o si el cableado no se realizó correctamente, si el calibre no fue elegido de manera adecuada, lo más probable es que el sistema no funcione o no nos preste la utilidad que nosotros buscamos, ¿verdad? Entonces, lo crítico cuando trabajamos con sistemas de alarma y detección de fuego es la parte de notificación, porque demanda mucha corriente en estado de alarma. En supervisión siempre la demanda es baja, anda en el orden de los miliamperes. El tema es cuando entramos ya en una condición de alarma, es cuando se genera la demanda, la gran demanda de corriente sobre el sistema. Entonces, para lograr ese cálculo,
tendríamos que utilizar una hoja de cálculo, una planilla Excel, incluir los dispositivos, incluir quizás los consumos de los dispositivos, el tipo de cableado que vamos a trabajar, calcular en base a resistencia de materiales, calcular caídas de tensión sobre el conductor, un montón de cosas, ¿verdad? Engorroso y muy fácil de cometer errores. Entonces, nosotros, para evitar cometer errores, es que tenemos TrueNAC, que el software básicamente lo que hace es conjugar calibre, longitud de cable y carga. Y en base a eso nos entrega una respuesta si la cantidad de elementos que nosotros estamos ubicando en el circuito de notificación va a funcionar correctamente o vamos a tener algún problema. O hasta qué elemento de una cierta cantidad que nosotros ubicamos sobre el circuito, hasta qué elemento va a funcionar correctamente y de ahí en adelante cuáles son los que no van a operar. Porque ya sea porque no logran obtener la corriente necesaria para alcanzar su potencia de operación, o porque la caída de tensión es más de lo permitido por el circuito de notificación. ¿Okay? Entonces, acá tenemos TrueNAC, pantalla principal. Vamos a tener siempre dos pestañas o dos etiquetas, por decirlo de alguna manera, donde vamos a encontrar información relacionada al software, versión de software, vamos a poder descargar la guía de usuario del mismo, básicamente eso. ¿Ok? Luego tenemos otra etiqueta que dice NAC Circuit, que es la pantalla o el fondo de trabajo, donde nosotros vamos a trabajar nuestros diseños, vamos a ubicar los circuitos de notificación, vamos a ubicar los elementos de notificación, vamos a poder elegir el cable, vamos a poder hacer modificaciones en términos de calibre, carga, adicionar otros elementos, adicionar un dispositivo entre dos dispositivos en particular, etc. Todo nuestro diseño lo vamos a realizar en el área central, ¿ok? Luego tenemos otro espacio de trabajo, se llama Project Explorer, donde nosotros vamos a visualizar todo el hardware que vamos adicionando a nuestro sistema. Vamos a crear un proyecto, vamos a ir adicionando hardware y vamos a tener la visibilidad de todo lo que vamos adicionando a nuestro sistema. En el otro extremo tenemos otro espacio de trabajo llamado Device Explorer, donde en función del tipo de panel que estemos trabajando, el tipo de fuente de poder que estemos trabajando, vamos a tener toda la información relacionada a los dispositivos que son compatibles con el tipo de fuente de poder y panel. Eso quiere decir que cualquier elemento que nosotros elijamos de notificación de este sector siempre va a ser un elemento compatible con la fuente de poder o el circuito NAC que nosotros estamos trabajando. Abajo, en el extremo inferior derecho de la pantalla, tenemos otra ventana, otro espacio, donde dice propiedades. Acá nosotros vamos a visualizar toda la información del dispositivo, información del cable, información de un circuito, toda la información acerca de cualquier elemento que nosotros vamos a ubicar en nuestro espacio de diseño, lo vamos a encontrar donde dice propiedades. ¿Ok? Luego, en la parte superior, en la barra superior, tenemos un montón de accesos, ¿verdad? Accesos directos, y también tenemos las típicas opciones generales, donde nosotros entramos a archivo, editar, view, herramientas, acerca de. Son ventanas comunes o son espacios comunes que los podemos encontrar en múltiples software. O sea, cualquier persona que ha trabajado en Office, en Word, son elementos muy conocidos y básicos, entonces no tiene mucha complejidad de explicar. O sea, si nosotros vamos a File, vamos a poder abrir un proyecto nuevo, vamos a poder crear un proyecto nuevo, vamos a poder abrir un proyecto, guardar un proyecto, o guardar cambios en un proyecto, o guardar el proyecto en un lugar específico dentro de nuestra computadora, ¿verdad? Podemos imprimir, podemos exportar, podemos salir.
acá donde dice Drawing Size, nosotros podemos ampliar nuestro espacio de trabajo, ampliar o reducir el espacio de trabajo. Yo siempre digo, me quedo en el pasado, porque yo estoy acostumbrado a utilizar la palabra comando. ¿Ah? Yo era de los que en la universidad me tocó programar en DOS. Entonces, vamos a encontrar distintos tipos de comandos, muy conocidos ya por todos nosotros. Al igual, si vamos a editar, vamos a encontrar la opción de cortar, copiar, pegar, borrar, opciones súper conocidas. En vista, vamos a encontrar todos los parámetros que nosotros queremos visualizar en nuestra hoja de trabajo, ¿verdad? Bueno, en nuestra área de diseño. Esto lo podemos manejar a discreción, o sea, la información que nosotros realmente queremos visualizar en el sector de trabajo, le vamos a dar un check y lo vamos a poder ver sin problema. Si queremos que algún elemento de estos no sea mostrado en nuestra área de trabajo, simplemente le quitamos el check, y ya no lo vamos a visualizar. Acá está. Ya no tiene el check, entonces cuando trabajemos nuestro diseño, ese parámetro no lo vamos a visualizar. Lo vamos a dejar para poder visualizar toda la información. En herramientas tenemos algunos accesos como propiedades del proyecto, tenemos el panel Wizard, que es un panel que es una ventana que se despliega y que nos ayuda a elegir el panel que queremos trabajar, a elegir la fuente de poder que nosotros vamos a utilizar, etc. ¿Okay? Podemos generar reportes. Acá donde dice Project Property, nosotros podemos cambiar unidades de medida y cambiar algunos parámetros algunos parámetros que nosotros vamos a visualizar. No el tipo de variable que vamos a visualizar, sino que unidades. ¿Okay? También lo vamos a revisar rápidamente. Y podemos buscar actualizaciones. O sea, no hay nada muy complejo. Es un software súper intuitivo. Acá tenemos acerca de, donde encontramos información acerca de TrueNAC. Y podemos también descargar o visualizar la guía de usuario. Más abajo tenemos accesos directos que están relacionados a todo lo que ya revisamos arriba. Entonces tenemos nuestro acceso directo. No hay nada muy complejo. Si queremos crear un proyecto nuevo, que fue lo que hicimos la clase anterior, la sesión anterior, nos vamos a nuevo, de inmediato se despliega un panel Wizard, donde nosotros visualizamos los 3 paneles direccionables, inteligentes, que tenemos hoy día en nuestro portafolio de producto, y además podemos elegir alguna fuente de poder de panel genérico, siempre pensando en equipos de nuestra marca. La semana pasada trabajamos con panel 4007 ES. Nosotros mostramos que una vez que desplegamos o comenzamos un proyecto, de inmediato se despliega la ventana de Wizard, y nosotros basta con adicionar un panel y lo vamos a visualizar en la sección de Project Explorer, ¿verdad? Ya tenemos el proyecto que estamos creando, tenemos un panel 4007 ES, ¿ok? Tenemos opciones si vamos con el botón derecho, donde podemos renombrar el proyecto. Vamos a poner originalmente capacitación 2 y ya tenemos el nombre del proyecto. ¿Okay? También podemos individualizar el panel, también siempre con botón derecho. Renombramos, ponemos panel 4007, o sea, panel Torre 1, solo por decir algo. Entonces, de manera fácil, nosotros creamos un proyecto y adicionamos un panel a nuestro proyecto con el que nosotros vamos a trabajar. ¿Okay? Ahora tenemos unos temas que resolver, porque Simplex tiene 2 tipos de notificación, ¿verdad? Tiene la notificación que muchos están acostumbrados a trabajar y tiene la notificación inteligente, que son elementos ya que van con direccionamiento, que se reportan de manera individual al panel. La notificación ya no se trabaja en forma o en términos de zona, sino que ya la agrupación la podemos hacer, o la operación, la reacción del dispositivo de notificación puede ser de uno en uno, o puede ser en grupo, o la totalidad de los dispositivos, también a discreción en función de la programación que nosotros vamos a insertar en el panel, pero ya hablamos de dispositivos absolutamente direccionables y con cierta inteligencia.
Son dispositivos que tienen sensores, que pueden medir su nivel de candela, su nivel de decibeles, podemos saber de manera remota el estado del dispositivo. Hay un montón de características que en detalle se revisan en otras presentaciones, pero básicamente es trabajar elementos de notificación de la misma manera que nosotros hoy día trabajamos los elementos de detección. Cableados clase A, clase B, extensas longitudes de cableado, derivaciones TTAP, hablamos de protocolos un poquito más avanzados en términos de comunicación, etcétera. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros elegimos un panel simplex, el siguiente paso es elegir qué tipo de notificación vamos a trabajar, notificación inteligente o notificación convencional. Si nosotros damos doble clic con el botón izquierdo, damos doble clic, nos aparece nuevamente, se despliega la pantalla Wizard. Y de inmediato tenemos las dos opciones de fuente de poder compatibles con este panel. Tenemos una Hybrid Power Supply y tenemos un Enhanced Power Supply. La primera hace referencia a una fuente de poder con notificación convencional y la segunda hace referencia a una fuente de poder con notificación inteligente. Estamos recordando un poco lo que hicimos en la clase pasada. Si yo adiciono una fuente de poder convencional, de inmediato vamos a visualizar la fuente en la pantalla, en el sector de Project Explorer, tenemos el hardware. También nosotros podemos renombrar esta fuente de poder. Eso fue un problema, se eliminó. Entonces podemos renombrar esta fuente. Pongamos torre 1 también. Sector 2. Y le asignamos un nombre a la fuente de poder. Si nosotros vamos a más, podemos abrir el hardware y visualizamos todas las opciones de circuito que tiene esa fuente de poder. Como es una fuente convencional, podemos decir que vamos a trabajar con circuitos de notificación convencional. Entonces, hasta ahora tenemos, creamos un proyecto, capacitación 2, adicionamos un panel, 4007S, elegimos la fuente de poder híbrida, que viene con notificación convencional, y desplegamos el hardware interno que tiene esta fuente de poder, que son 4 circuitos de notificación, más una salida auxiliar. Esa salida auxiliar puede ser para alimentar elementos externos, o se puede configurar también para que opere como un NAC, un circuito de notificación estándar, ¿okay? Un circuito de notificación convencional. De la misma manera, ustedes pueden renombrar todos estos circuitos, pueden asignar una información adicional, ¿verdad? Ejemplo, piso 1. Y ya tenemos el circuito identificado, que va a ser la notificación convencional para el piso 1, que obviamente cuando hablamos de notificación convencional, sabemos que son circuitos que vienen con muy poca capacidad de corriente y que los elementos convencionales demandan un poquito más de corriente. Entonces, la cantidad que vamos a poder ubicar en ese circuito no es una gran cantidad de dispositivos, no es una gran cantidad de elementos. Por ende, le pusimos piso 1 pensando que íbamos a tener una zona común en el piso 1 donde vamos a ubicar dispositivos de notificación. De la misma manera pueden poner piso 2, piso 3, piso 4, si les faltan circuitos de notificación, se pueden agregar alguna fuente de poder, que también se los voy a mencionar más adelante. ¿Okay? Entonces, una vez que nosotros elegimos el circuito, de inmediato visualizamos en el área de trabajo el circuito NAC. ¿Ok? El circuito NAC. Nos dice que tenemos un voltaje de salida de 19 volts y hasta el momento no hay ningún tipo de consumo sobre el circuito, ¿verdad? El circuito puede entregar una capacidad de 3 amperes máximo. No quiere decir que cada circuito va a entregar 3 amperios, sino que el circuito puede entregar 3 amperes. Hasta 3 amperes. Si nos posicionamos en el circuito, de inmediato, en el sector de... Vamos a sacar esta cosita acá. En el sector de Device Explorer vemos todos los elementos de notificación, módulos de sincronización y módulos que nos permiten proteger los circuitos disponibles para este tipo de panel, ¿verdad? Tenemos módulos SmartSync que nos permiten hacer sincronización de los dispositivos visuales de notificación.
Tenemos elementos protectores de sobrevoltaje, tenemos módulos aisladores, módulos que nos permiten trabajar el cableado en clase A, retornar con el cable al panel para poder tener redundancia en la alimentación, incrementa la posibilidad de supervivencia del circuito, trabajar en clase A, y luego tenemos todos los elementos de notificación, los grupos de elementos de notificación. Entonces nosotros vamos a más y podemos ir desplegando los elementos disponibles dentro de cada grupo, ¿ok? Por lo general nosotros trabajamos con dispositivos audiovisuales. A pesar de que nosotros podíamos trabajar con elementos de notificación audible, y la norma dice que cuando pasamos sobre los 105 decibeles ya se requieren elementos visuales, o en el caso que estemos trabajando en áreas, esto tiene que ver con normativa, pero en el caso que estemos trabajando en áreas donde circulan o mantienen personas con capacidades reducidas, ¿ok? Podríamos trabajar también con elementos de notificación visual. Inicialmente la norma siempre nos habla de notificación audible, y bajo ciertas condiciones nosotros ya tenemos que pensar en trabajar con notificación visual. No siempre es obligación tener notificación audiovisual en un proyecto, ¿okay? Pero eso es un tema de normativa que también vamos a ver en otros webinars que vienen más adelante. Seguimos avanzando, vemos los grupos. Nosotros por lo general trabajamos con elementos audiovisual, es lo que veo en la mayoría de los proyectos, y vamos a tener disponible, se despliega toda la cantidad de dispositivos compatibles con ese circuito. La manera de trabajar es muy simple. Elegimos un dispositivo, en este caso AV, que es audiovisual, montaje en muro, y casi inmediato se despliega una pantalla en el centro donde nos pregunta, bueno, tenemos que seleccionar el modelo del dispositivo, tenemos que seleccionar el ajuste de candela. Esto ya acá entramos en la parte crítica, porque vamos a seleccionar la carga que le vamos a dar al elemento de notificación, que finalmente es la demanda de corriente que vamos a tener cuando este dispositivo se alarme. Estos consumos o estos niveles de candela no son niveles de candela al azar, sino que también están súper definidos por la normativa, y nosotros debemos seleccionar el nivel de candela en función del área y en función también de las condiciones físicas que tengamos en el recinto. También es un tema que tiene que ver con norma, pero ya cuando nos entregan las bases del proyecto, generalmente eso viene muy definido. Y en otros no, tenemos que empezar a hacer el cálculo luego, nosotros empezar a ver cuál es el ajuste indicado. Pero acá nosotros podemos pensar que vamos a trabajar con, incluso el color tenemos el detalle, vamos a trabajar con un dispositivo de visual a 30 candelas, color rojo, y en el sector izquierdo podemos definir el calibre del cable que queremos trabajar. ¿Okay? En muchos proyectos me toca ver que de manera casi por defecto, lo que piden es 18 WG sin tener ningún cálculo de por medio. Eso es un error, porque el calibre del cable se debe seleccionar en función de los resultados del cálculo de calle de tensión que nosotros obtengamos. En este caso nos podemos mover entre 18 y 12 AWG, ¿verdad? Recordemos que mientras menor es el número AWG, mayor es el diámetro del conductor. Pensemos que vamos a trabajar con 18. Seleccionamos calibre 18, acá tenemos la longitud expresada en pies. Nosotros antes de comenzar un proyecto podemos hacer ese cambio, lo vamos a ver en el siguiente, cuando empecemos a trabajar con 4100 vamos a cambiar a metros. Acá lo vamos a dejar expresado en pies, vamos a poner, dejémoslo en 100 pies de espaciamiento entre dispositivos, siempre entre dispositivos, y vamos a ubicar 10 dispositivos. Entonces nosotros ponemos add, inmediato dice, bueno, aquí hay un problema. El circuito no es capaz de soportar cierta cantidad de dispositivos, y los dispositivos que no puede soportar, la cantidad está acá, súper detallada en esta pantalla donde nos indica el error. Ahora, si nosotros queremos visualizar de manera más clara, no ver una matriz de errores, le damos en OK, y ubicó los 10 elementos de notificación a 30 candelas, a una distancia de 100 pies. Esa información la vemos acá, y recuerden que esa información la estamos visualizando
porque fue lo que nosotros elegimos visualizar en el sector de View. ¿Ok? Tenemos toda la información. Entonces tenemos el circuito, a una distancia de 100 pies tenemos el primer elemento, estamos trabajando con 18 AWG, tenemos la resistencia en ese tramo de conductor y tenemos los comportamientos en términos de voltaje y corriente para ese dispositivo, ¿verdad? Tenemos también el modelo de dispositivo, la ubicación, el dispositivo número 1, y nos dice, bueno, que tiene una, una tensión de 18.84 y el consumo de corriente es de 0.1 amperios, o 101 miliamperes. Tenemos verde y azul, generalmente verde y azul nos indican que no hay ningún problema, ¿verdad? Pero en el siguiente dispositivo ya tenemos un problema, porque el voltaje de ese dispositivo es 14.84, pero está en rojo. Claramente ahí tengo una falla, tengo un error. Y está consumiendo 123 miliamperes. Si se dan cuenta, nosotros agregamos 10 dispositivos a una distancia de 100 pies entre elementos, pensando que vamos a trabajar con un calibre 18, y ya tenemos un problema. Generalmente nosotros, al pensar que vamos a trabajar con 10 dispositivos en un circuito de notificación convencional, diríamos el panel se la puede, pero acá el problema es que el panel no se la puede, por algún factor no se la puede, no es capaz de soportar esa longitud de cable con esa cantidad de dispositivos y carga. Entonces acá es donde nosotros, la clase pasada, recalcamos mucho, hablamos mucho de cómo conjugar calibre, carga y longitud de cable, ¿verdad? Si nosotros no queremos afectar la longitud del cable, la longitud, el alcance del circuito de notificación, pero nos damos cuenta que con un calibre 18 se nos está presentando un problema en los elementos, desde el segundo elemento ya tenemos un problema. Nosotros lo que podemos hacer en primera instancia es modificar el calibre del cable. Tenemos una opción que nos permite, vamos a achicar un poquito la pantalla a ver si podemos visualizar la totalidad de los dispositivos. No está complejo, acá tenemos que ir moviendo esto. Pero nos damos cuenta que desde el segundo dispositivo hasta el dispositivo número 10 tenemos problemas, ¿ok? Claramente. Nosotros tenemos opciones de, primero, podríamos pensar en cambiar el consumo del dispositivo. En lugar de 30 candelas, podríamos pensar en bajarlo a 15, pero quizás según los cálculos que nosotros hicimos de espacios y condiciones físicas, el dispositivo tiene que tener esas 30 candelas. Lo otro que podríamos pensar es en reducir la longitud de cableado. Pero si los cálculos o las longitudes establecidas por proyecto son esas, no aplica mucho reducir el alcance del circuito en términos de cableado. Entonces, siempre yo recomiendo que lo primero que intentemos hacer es ver si con un calibre 18 no funciona, veamos qué pasa con un calibre 16. Ahora, no siempre tenemos que trabajar con el mismo calibre en todos los sectores o en todos los tramos de cable. Nosotros tenemos la opción de poder elegir un tramo de cable, vemos las propiedades en el extremo inferior derecho, estamos viendo las propiedades, la longitud son 100 pies, calibre 18 y la resistencia en ese tramo de cable. Nosotros podríamos cambiar el calibre en ciertos sectores, ¿ok? Podríamos hacer modificaciones. Yo la verdad que no lo recomiendo mucho porque se podría transformar en un problema yéndome al extremo, pensando que tengo un corte en la línea o que se están haciendo algunas modificaciones, estamos incluyendo algunos dispositivos adicionales en el circuito, se saca el tramo de cable y se completa con un tramo que era distinto al que nosotros teníamos inicialmente, el circuito ya no va a funcionar. Entonces yo lo que recomiendo siempre es trabajar la totalidad del cableado con el mismo calibre, a pesar de que podemos hacer modificaciones de calibre por sectores, o sea, por tramos. Entonces, una de las formas de hacer la modificación es por tramo, que nos tomaría bastante tiempo, pero otra forma es hacer la modificación del calibre del cable en la totalidad del circuito,
Entonces, para eso, déjenme volver a que se pueda visualizar el circuito. Acá está. Entonces, para eso, bueno, no me acuerdo cómo hacerlo, pero vamos a ver ahora. Si me acuerdo, era broma. Nosotros damos doble clic, perdón, damos botón derecho en el circuito y anteriormente teníamos la opción solamente de renombrar el circuito, pero ahora ya que tenemos elementos ubicados en este circuito, damos un clic con el botón derecho, ¿ok? Y nos aparece la opción de cambiar el calibre de este cable. Si nosotros vamos acá, vamos a poder elegir un nuevo número AWG. Pensemos o veamos qué pasa con 16. Vamos con 16, seguimos teniendo problemas, pero esta vez mejora un poco el circuito. Si se dan cuenta, ya los problemas los tenemos del tercer elemento en adelante. Vamos a modificar de nuevo, cambiamos, veamos qué pasa con 14. Tenemos problemas, pero en menos dispositivos. Tenemos 1, 2, 3, 4 dispositivos con problemas. De 10, o sea, nos quedarían solamente 4 elementos que incluir de manera correcta a la operación del circuito. No hay otra opción, si queremos mantener las mismas longitudes de cableado con la misma cantidad de dispositivos y el mismo consumo por elemento, que llevarlo hasta un 12 AWG. Para que ese circuito funcione, según el software, ya con las mismas condiciones de longitudes y carga, debemos trabajar con un calibre 12 AWG. Ya tenemos el circuito, acá nos indica que el circuito está en verde, o sea, pasa la prueba de cálculo. Y tenemos todo, obviamente todos los voltajes y las corrientes en verde y azul. Quiere decir que también está todo configurado de manera correcta. Otra opción que hubiéramos tenido en esto es quizás no trabajar con 10 circuitos, o sea, con 10 elementos sobre un circuito. Podríamos haber distribuido 5 elementos en un circuito y 5 elementos en el circuito de notificación convencional número 2. Es una opción, ¿ok? Ahora hay que ver qué es lo más costoso, qué es lo más, en realidad hay que ver qué es lo que nos conviene más para el negocio, para el proyecto. Porque ya pensar en trabajar con el circuito de notificación 2 implica llevar otro conductor. Y llevar otro conductor ya conlleva también tener más canalización, cajas de paso, horas hombre. Entonces tenemos ahí un trabajo adicional que finalmente todo se suma en el proyecto y eso se lo terminamos traspasando al cliente. Entonces ahí la decisión es nuestra. ¿Cómo hacemos la modificación de esto? Es una, modificamos carga, modificamos longitud de cable o modificamos calibre. Yo recomiendo siempre partir modificando calibres para no tener que cambiar nuestro diseño. Y ya así haciendo la modificación de calibre hasta el máximo permitido, el circuito no funciona, lo que debemos hacer es retroceder un poco y reestructurar o rediseñar la parte de notificación, quizás redistribuyendo los elementos en base de un circuito de notificación. ¿Okay? Entonces, básicamente la manera de trabajar es esta, no es algo muy complejo. Tenemos, si vamos a un elemento, vemos acá las propiedades de los dispositivos. Si vamos a un sector del cable, vemos las propiedades de ese sector de cableado. No hay mucha complejidad en la manera de trabajar. ¿Okay? Entonces, una vez que ya tenemos, o que hicimos este pequeño repaso de cómo trabajar en TrueNAC, vamos a comenzar con lo que hoy nos convoca, ¿verdad? La manera de trabajar siempre es la misma, con todos los paneles. La diferencia la vamos a tener en panel 4100, 4010 también, pero 4010 es el panel central, entonces a mí me interesa que aprendamos a trabajar en 4007S y 4100, porque la manera de trabajar en 4010 es
básicamente como lo hacemos en 4100. ¿Okay? Podemos agregar las mismas fuentes de poder, tenemos ahí podemos agregar algunas de las fuentes de poder, tiene una mezcla entre como opera 4007 y 4100, entonces es un panel intermedio, que sabiendo lo básico y sabiendo lo más necesario del panel avanzado, podemos operar sin problema con panel 4010ES. Entonces hoy día vamos a revisar TrueNAC, vamos a mirar la diferencia entre las fuentes de poder que nos vamos a encontrar cuando trabajemos con un panel 4100. Y luego vamos a hacer un ejemplo 1 o 2, depende cómo andemos de tiempo. Y luego ya van a quedar preparados. Oye, ustedes una vez ya teniendo el software instalado en su computadora, empiecen a trabajar con nuestro equipo. ¿Okay? Los que ya trabajan con nuestros paneles, obviamente que lo puedan seguir haciendo utilizando este software, y los clientes que están por primera vez comenzando a trabajar con nosotros, con Simplex, tengan una herramienta que les va a facilitar bastante la vida. ¿Okay? No sé si la vida en realidad, los proyectos. No seamos tan, después me lo van a cobrar, me van a decir, Francisco, me dijiste que la herramienta me iba a facilitar la vida, y en realidad no lo hizo. Seguimos. Vamos a agregar ahora la forma de agregar un panel 4100. Es exactamente la misma manera, creamos un proyecto nuevo, se nos va a desplegar en la pantalla de Project Explorer el nuevo proyecto, vamos a asignar un nombre, si es que nosotros lo queremos, si no, no es ninguna condicionante. La diferencia es que ahora en lugar de adicionar un panel 4007 ES, vamos a adicionar al sistema un panel 4100 ES. Una vez que vamos en adicionar, vamos a visualizar el panel en el sector de Project Explorer. Pero acá ya entramos en un problema. Bueno, tenemos las mismas opciones. Podemos renombrar, eliminar, cortar, pegar, copiar. Cortar, copiar. Pero aquí ya entramos en un problema porque cuando pensamos en adicionar la fuente al panel, ya no tenemos solo dos opciones. No aparece solamente la fuente de poder con notificación convencional y la fuente de poder con notificación inteligente. Tenemos más fuentes de poder disponibles para incluir en este sistema. Ahora, finalmente, esto se reduce a dos fuentes de poder. A ver, se reduce a tres fuentes de poder. Y hoy día ya podemos decir que eso se reduce casi a una fuente de poder que no está en esta última versión. Yo descargué la última versión de TrueNAC y no visualicé la última fuente de poder, o sea, no aparece la última fuente de poder que tenemos disponible, pero me imagino que es porque la forma de trabajar es la misma. Vamos a ver si en versiones siguientes ya nos aparece la nueva fuente. Les voy a explicar ahora en las siguientes láminas. Entonces, este es el primer, a nosotros nos gusta tener problemas, entonces este es el primer problema que vamos a tener cuando trabajemos con un panel 4100. Si yo miro, soy una persona que está empezando a trabajar con Simplex, incluso gente que ya ha trabajado con la marca, mira y dice, bueno, EPS, TPS, XPS, SPS, RPS, y la verdad que para mí es, ¿qué es eso? ¿Cuál es la fuente correcta que yo debo adicionar al sistema? A mí me pasó, yo llevo creo que 5 años en la compañía, y cuando entré a trabajar en Simplex, empecé a configurar paneles Simplex, y resulta que llegaba un momento donde tenía que adicionar fuente de poder y decía tengo XPS, TPS, RPS, EPS, SPS, un montón de fuentes de poder, y me costó un poco saber cuál era la que tenía que utilizar. La idea es que a ustedes no les cueste, porque ya tienen a alguien que les va a explicar las diferencias de las fuentes y cuál es la que tienen que elegir para su proyecto. Entonces, para resolver ese problema, nosotros vamos a explicar en términos generales lo que hace cada fuente de poder. ¿Okay? La primera es una fuente de poder EPS, es Enhanced Power Supply. Es una fuente de poder que opera con dispositivos de notificación direccionables inteligentes. O sea, va a ser el típico dispositivo de notificación que van a encontrar ustedes una serie de Deep Suite con los cuales le van a poder asignar un direccionamiento.
O sea, van a poder reconocer ese dispositivo dentro de un circuito de notificación. ¿Okay? Entonces, cuando vean EPS, el proyecto ya tiene incluido, o están incluyendo al proyecto, una fuente de poder con notificación direccionable inteligente. Ahora, acá lo hice, opera dispositivos de notificación inteligente, los circuitos los vamos a denominar, la nomenclatura que vamos a utilizar para estos circuitos es IDNAC, y cada fuente de poder EPS viene con 3 circuitos IDNAC que nos permiten cablear en clase B. Los circuitos IDNAC soportan, bueno, clase A y clase B, agregando un módulo para clase A. Podemos trabajar con derivaciones en TTAP sin problema, porque se trabajan como si fueran circuitos de detección inteligente, ¿verdad? El canal IDNAC soporta hasta 127 direcciones para dispositivos de notificación, módulos y fuentes remotas. Lo vamos a explicar más adelante. Acuérdense muy bien, hasta. Yo no quiero que en un mes más me digan, Francisco, tú me dijiste que el circuito de notificación soportaba 127 dispositivos. No, yo lo que te estoy diciendo es que soporta hasta 127, porque va a depender. ¿De qué va a depender? Del cálculo que nosotros hacemos, de la carga que tenemos, de la longitud de cable que necesitamos abarcar y el calibre que vamos a utilizar. Eso finalmente nos va a dar una resultante de la cantidad de dispositivos que vamos a poder trabajar en ese circuito. ¿Ok? Pero el circuito tiene capacidad para 127 direcciones. O sea, en el mejor de los casos podríamos agregar 127 elementos a un circuito de notificación inteligente. Cada dispositivo tiene una única dirección dentro de un canal de notificación inteligente o canal IDNAC. La capacidad total de la fuente es de 9 amperios y viene con una salida auxiliar de 24 volts y 2 amperes. Esa salida auxiliar la podemos utilizar para alimentar elementos o dispositivos externos, o la podemos configurar como un circuito NAC estándar, convencional. O sea, podríamos tener con esa fuente de poder 3 circuitos de notificación inteligente más un circuito de notificación convencional, si es que fuese necesario. Importante, posee cargador de batería. Hay algunas fuentes que no poseen cargador de batería, por ende no pueden ser utilizadas como fuentes de poder principal de un panel, porque no vamos a tener dónde conectar o con qué cargar nuestras baterías de respaldo. Entonces es importante que EPS viene con un cargador de batería. Luego pasamos a una fuente TPS, True Alert Power Supply. Esta es una fuente de poder que, bueno, existe hoy, aún existe, está dentro de Smart Panel y de las posibilidades de fuente de poder. Pero es una fuente que salió con anterioridad a la fuente EPS, ¿ok? Y fue una fuente de poder que cumplía la misma labor de la EPS, pero trabajaba con dispositivos de notificación solamente direccionables, ¿ok? EPS trabaja con los dispositivos de notificación direccionables inteligentes, que ahí hay unas diferencias, hay unas ventajas sobre los dispositivos True Alert normales. La forma de operar es básicamente la misma. Opera dispositivos de notificación direccionable, los circuitos se denominan True Alert Channel, viene con circuitos NAC direccionables y 3 circuitos clase B. Soportan clase A, clase B, podemos trabajar con derivaciones en T. La manera de operar es básicamente la misma y viene con un cargador de batería. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Que TPS fue creada para trabajar con dispositivos True Alert, que eran dispositivos de notificación direccionables solamente. Y EPS es una fuente que fue creada para trabajar con dispositivos True Alert ES, que fue la nueva serie o de donde nosotros nos pegamos el salto cuando pasamos de dispositivos True Alert. El siguiente paso fue pasar a True Alert ES, que son dispositivos un poco más avanzados. Esa es la diferencia, no más, viene con cargador de batería y se podría ser utilizada para alimentar, podría ser utilizada como una fuente principal de un panel. Ahora, la verdad que hoy día ya no lo utilizamos porque la fuente EPS llegó prácticamente a reemplazar la fuente TPS. Entonces, cuando trabajamos en los proyectos,
lo que utilizamos es EPS. Entonces ahí ya, con eso les digo que de la TPS nos podemos comenzar a olvidar, ¿verdad? Luego viene la fuente XPS. La fuente XPS, External Power Supply, opera dispositivos de notificación convencionales, pero principalmente se utiliza para alimentar hardware. Es una fuente de poder que nosotros podemos adicionar a nuestros paneles 4100 ES. Viene con 3 salidas de notificación convencionales, pero por lo general nosotros lo utilizamos para alimentar hardware. Cuando estamos agregando tarjetas de lazo, tarjeta de comunicación serial, estamos agregando amplificadores, estamos agregando cualquier elemento o partes electrónicas al panel. Muchas veces la capacidad de la fuente principal, la que venía por defecto en este panel, no era capaz de soportar, de alimentar todas estas tarjetas, y cuando eso pasa nosotros agregamos una fuente de poder XPS. También podríamos agregar una fuente EPS o podríamos agregar una fuente TPS, pero la verdad que en términos de costo, si lo único que queremos es una fuente que nos permita alimentar hardware dentro del gabinete, dentro del panel, basta con una fuente XPS. ¿Okay? Los circuitos, obviamente, como son de notificación convencional, no permiten trabajar con derivaciones TTAP. Podemos trabajar en clase A y clase B, pero no aceptan derivaciones en T. La cantidad de dispositivos está definida según el cálculo que nosotros hagamos en términos de carga, longitud de cable y calibre que vamos a trabajar. Y si quisiéramos individualizar la operación de un elemento convencional, la única opción es trabajar con módulos de control. Módulos de control NAC, para que no se confunda con módulo de control de relé. La capacidad total de la fuente es de 9 amperes y no posee cargador de batería. Eso quiere decir que esta fuente de poder no podría ser utilizada como una fuente principal de un panel o una fuente de un transponder. ¿Ok? Y finalmente tenemos la tenemos la SPS, que es System Power Supply. Esta es una fuente que opera dispositivos de notificación convencional, viene con 3 circuitos de notificación convencional que los podemos trabajar en clase A y en clase B. No acepta derivaciones en T, la cantidad de dispositivos, nuevamente, entramos a lo mismo, va a depender de cómo nosotros conjugamos nuestras 3 variables. Es una fuente de 9 amperios, viene con una salida auxiliar de 24 volts y posee cargador de batería. ¿Okay? O sea, podría ser utilizada como una fuente principal de un panel. Luego tenemos la fuente RPS. RPS, Remote Power Supply. Es una fuente de poder que opera también dispositivos de notificación convencional. Los circuitos se denominan NAC, ya lo sabemos. Viene con 3 circuitos. Clase A, clase B, no acepta derivaciones en T. La cantidad de dispositivos está en función del cálculo que nosotros hagamos, el cálculo de carga. Los dispositivos no tienen opción de direccionamiento, así que si queremos individualizar, nuevamente volvemos al módulo control NAC. La capacidad total son 9 amperios, tiene una salida auxiliar, son 24 volts la salida auxiliar, y posee un cargador de batería. O sea, podría ser utilizada como ejemplo, como una fuente principal para un transponder. Eso en términos de fuente. Ahora, hoy día lo que me interesa contarles que la mayor parte o las fuentes que más se utilizan, aún no les menciono la nueva fuente de poder. La fuente que más utilizamos es la EPS, la fuente XPS y la fuente SPS. Cuando sale fuente SPS, la verdad que reemplaza de inmediato la RPS y la TPS, la RPS, y cuando sale la fuente EPS, reemplaza de inmediato la fuente TPS. Entonces nos quedamos hoy día, hasta ahora, porque no les doy aún la otra información de la nueva fuente, que las que se utilizan son, o las que vamos a utilizar, EPS, XPS y SPS. ¿Okay? Luego tenemos 2 gabinetes, que son fuentes de poder remotas, que también podemos adicionar a nuestro sistema. Y esta fuente de poder, una es para trabajar con notificación convencional y la otra es para trabajar con dispositivos de notificación inteligente. ¿Ok? Entonces vamos a tener la fuente remota NAC Extender, que es una fuente que va conectada al circuito de detección.
de detección de incendio, vamos a poder dar un direccionamiento y va a ser un elemento más dentro del circuito de detección. La diferencia es que en esta fuente de poder nosotros vamos a encontrar 4 salidas de notificación. O sea, la vamos a conectar para los términos de comunicación y control al circuito de detección de incendio, pero las salidas que tiene esta fuente son salidas de notificación. Viene con 4 circuitos NAC convencionales, ¿verdad? Es compatible con panel 4010, ya no lo tenemos fuera del portafolio, pero aún está vigente en algunas instalaciones, aún sigue en algunas instalaciones presente. 4100U, que también es un panel que ya tenemos fuera de nuestro portafolio, pero en algunas instalaciones aún está presente. Y obviamente es compatible con 4007ES, con 4010ES y con 4100ES. Hasta 10 fuentes de poder son soportadas por 4007, 4010 y 4100ES, incluso con 4100U, y 5 fuentes para panel 4010. Viene con una capacidad de 8 amperes, salida auxiliar de 24 volts, 500 miliamperes. La verdad que 500 miliamperes es bastante poco, así que es más que nada para alimentar elementos de bajo consumo, elementos externos de bajo consumo, que no estén muy alejados tampoco del panel, de la fuente, perdón, por el tema de caídas de tensión sobre el conductor. Estos 4 circuitos NAC pueden ser 4 circuitos de 2 amperios, incluso los podemos expandir con un módulo adaptador a 8 circuitos NAC de 1 amperio. Hay otros detalles, yo les estoy diciendo de 2 amperios y de 1 amperio en términos generales, pero hay detalles y donde está permitido hasta 1.5, eso ya se tiene que revisar bien en la hoja de datos de la fuente de poder. ¿Okay? Entonces, más que nada la visión general de esta fuente. Es un elemento más dentro del circuito, le asignamos una dirección, por ende es supervisada por el panel. ¿Okay? Soporta hasta 100 dispositivos en el caso que nuestro canal IDNet, que es el circuito de detección, no logre la longitud que nosotros esperamos. Incluso cuando adicionamos esta fuente de poder, podemos abarcar un poquito más. Tiene una opción podemos adicionar un módulo externo que nos amplía la longitud de cableado para el circuito de detección. ¿Okay? Lo que me interesa hoy día es que entiendan que esta es una fuente de poder remota, que yo la voy a ubicar en puntos estratégicos de la instalación, que la voy a conectar al circuito de detección de un panel, y que voy a tener entre 4 y 8 salidas de notificación convencional. ¿Ok? Solo eso. Y la fuente siguiente es una fuente de poder, la llamamos IDNAC Repeater. Es una fuente que está diseñada para trabajar con circuitos, elementos de notificación direccionables inteligentes. Va a entregar 3 amperios adicionales a un circuito IDNAC. Incrementa el poder, por ende incrementa también las longitudes de cableado y la capacidad de carga. Permite alcanzar hasta 127 elementos sobre un circuito de notificación. Tiene una salida de voltaje regulada de 29 DC en alarma, se conecta directamente a un circuito de notificación IDNAC, a diferencia de la fuente de notificación convencional, la NAC Extender, que esa va conectada para la comunicación al circuito IDNet, independiente que las salidas que tiene son salidas de notificación, va conectada al circuito de detección. Esta fuente, IDNAC Repeater, se conecta al circuito de notificación inteligente. ¿Ok? Notificación inteligente. También le damos un direccionamiento y también con ese direccionamiento se transforma en un elemento más dentro del circuito. Por lo mismo va a ser supervisada por el panel. También vamos a poder visualizar el estado de esta fuente de manera local, porque tiene unos LED indicadores que nos muestran el estado de la fuente localmente, pero lo que nos importa a nosotros es que cualquier falla que tenga la fuente se va a ser reportada al panel porque es supervisada directamente por el panel, porque está conectada al circuito de notificación inteligente. Y cada circuito IDNAC, cada circuito de notificación inteligente va a soportar hasta 5 de estas fuentes conectadas en cascada, no conectadas de manera paralela al circuito. ¿Qué fuente tenemos que trabajar o qué fuente debemos utilizar? Depende de la notificación que nosotros vamos a trabajar. Si estoy trabajando con notificación convencional y tengo una alta demanda de corriente y el circuito NAC no es capaz, puedo adicionar una fuente de poder externa NAC
extender para seguir ubicando dispositivos de notificación convencional. Si estoy trabajando con notificación inteligente y el circuito de notificación inteligente no es capaz para soportar la carga, puedo adicionar una fuente de poder remota, IVNAC Repeater, y ubicamos el resto de los dispositivos. Son fuentes de poder externas, son fuentes de poder que van a necesitar un punto eléctrico de 120 o 220. Son fuentes de poder que deben tener baterías de respaldo, al igual que el panel principal o un gabinete remoto, transponder. Debe tener un banco de baterías. Debemos asegurar la supervivencia de esa fuente de poder en estado en reposo, por decirlo de alguna manera, en stand-by. Debemos asegurar la supervivencia mínimo por 24 horas, que lo pide la norma, también con el panel, también con el transponder. El sistema completo debe sobrevivir mínimo 24 horas, y en estado de alarma, si es solamente detección, mínimo 5 minutos, y si es detección, notificación, detección más audio, evacuación, mínimo son 15 minutos. Estos es lo que nos pide la norma, son mínimos. No hay problema si queremos poner baterías mayores y asegurar la supervivencia del sistema por más tiempo. Podemos trabajar en clase A y en clase B con esta fuente de poder. El circuito de notificación que vamos a sacar desde ahí, la expansión. Y hay varias características más, pero ya la verdad que eso es revisarlo en detalle en la presentación de notificación inteligente. Dicho eso, si volvemos atrás, cuando tenemos la primera pantalla que nos enfrentamos, cuando tenemos que agregar una fuente, nosotros ya vamos a ver, ¿verdad? Van a decir, bueno, Francisco algo me contó, algo entiende, algo me explicó, que las que utilizamos por lo general en la EPS, la XPS, la SPS, TPS y RPS son fuentes que están, que aún existen en el portafolio, pero que fueron reemplazadas por la EPS y la SPS, y que además tenemos dos fuentes de poder. Tenemos una fuente de poder para notificación inteligente y tenemos una fuente de poder para notificación convencional. Esto acá hoy día no lo vamos a explicar porque tiene que ver con Miniplex Transponder. Por hoy eso lo vamos a saltar. Estas son las fuentes de poder que hoy día hay disponibles, pero hace poco tiempo atrás apareció una nueva fuente de poder que viene prácticamente a reemplazar EPS, XPS y SPS. ¿Ok? O sea, tomemos 10 segundos y entendamos lo que les estoy diciendo. Hasta hace muy poco tiempo atrás teníamos cinco fuentes de poder disponibles, pero en realidad usábamos EPS, XPS y SPS, porque TPS y RPS fueron reemplazadas por esas fuentes. Pero hoy día tenemos una fuente de poder, que es una fuente de poder mucho más pequeña, es una fuente de poder que nos va a permitir agregar una mayor cantidad de fuentes de poder en la bahía, en el gabinete, y nosotros vamos a poder decidir si esa fuente de poder la queremos para alimentar hardware que vamos adicionando al panel, o si queremos trabajar con esa fuente de poder más circuitos de notificación convencional, o si queremos trabajar con esa fuente de poder más circuitos de notificación inteligente. Es decir, hoy día ya tengo disponible solamente una fuente de poder, una fuente de poder que nos va a servir para todas las aplicaciones. Lo único que debo hacer es elegir el módulo adicional, el módulo externo que voy a adicionar a esta fuente de poder, que me va a permitir trabajar con notificación convencional o trabajar con notificación inteligente. La verdad que la imagen de la fuente no la tenemos, no se la voy a poder mostrar porque no está en la presentación. La verdad que le estoy mintiendo. Tenemos la fuente. Esta es la fuente de poder. ¿Ok? Es una fuente de poder ESPS. Si se dan cuenta, como las que más utilizábamos, era la fuente EPS y la fuente SPS y la XPS. Esta fuente la llamamos fuente ESPS, ¿verdad? Y aquí están las características. Dice, bueno, reemplaza la fuente EPS, SPS, XPS, TPS y RPS. O sea, les estoy diciendo que todo lo que les dije para atrás ya no sirve. No, mentira. Les estoy diciendo que las otras fuentes todavía las van a encontrar disponibles dentro de nuestro portafolio,
se pueden seguir utilizando. La vamos a encontrar en proyectos que ya están instalados también, pero hoy día, además de esas fuentes de poder, tienen disponible la fuente ESPS, que es una fuente más pequeñita, que es una fuente que nosotros vamos a poder decidir si queremos que opere como XPS, como EPS o como SPS. Soporta 9.7 amperios cuando alimenta circuitos de notificación inteligente y puede soportar hasta 12.7 amperios con un ventilador que es opcional, que lo ponemos en la parte de abajo de esta fuente. Incorpora 2 bloques verticales para tarjetas adicionales, también es opcional, y hasta 4 fuentes vamos a poder adicionar en una bahía. Para que tengan una idea, con las fuentes normales que teníamos, con las estándar, la EPS, la SPS, podíamos máximo adicionar 2 por bahía. Hoy día con esta nueva fuente nosotros vamos a poder reducir considerablemente espacios porque si bien la capacidad es mayor, el tamaño de la fuente no se incrementa, al contrario, se reduce. Entonces vamos a tener un ahorro considerable en espacio dentro del gabinete y vamos a tener gabinetes mejor utilizados. El espacio del gabinete va a ser mejor utilizado. Vamos a tener más espacios para distribuir más hardware dentro del mismo gabinete y quizás ya no va a ser, si antes en un proyecto nos veíamos enfrentados a que el panel quedaba con 2 o 3 gabinetes, quizás hoy día lo vamos a tener en 2 gabinetes solamente. O en un gabinete, dependiendo de la configuración que le demos. Y es una fuente conmutable, 120-240 BAC. ¿Okay? Esto después lo pueden ver en detalle porque la presentación se las van a, no sé si se las van a hacer llegar o van a poder revisar ahí nuevamente la presentación, pero acá tenemos todos los números de parte, los PID, Product ID, disponibles y compatibles con esta fuente. ¿Okay? Acá tenemos un montón de tarjetas que son compatibles con esta fuente y nosotros vamos a elegir estas tarjetas en función de lo que queramos realizar. ¿Okay? Esa es la realidad con la que se van a encontrar hoy día cuando entren a configurar un panel 4100S. Tenemos muchos elementos. Lo importante es que conozcan las características generales de cada uno de estos elementos, que les permita discriminar de manera rápida y con base cuál es la fuente de poder que ustedes necesitan trabajar o incluir en el panel. Entonces ahora no nos queda más que revisar un pequeño ejemplo. Dentro de TrueNAC vamos a adicionar un panel 4100, vamos a elegir una fuente de notificación inteligente, perdón, convencional primero, vamos a elegir un dispositivo, le vamos a dar carga al lazo, vamos a ver cómo se comporta el circuito y vamos a ver si nos arroja problema o no nos arroja problema y qué es lo que podríamos hacer para solucionar el problema que nos pueda llegar a dar el comportamiento del circuito. No tiene ninguna complejidad en lo que revisamos la clase anterior y hoy solamente vamos a replicar lo que estamos haciendo sobre los circuitos de notificación de un panel 4100ES. Vamos a abrir un proyecto nuevo. No vamos a guardar. Nada. Estamos. Misma historia, tenemos nuestras áreas de trabajo, el espacio central es donde vamos a hacer, vamos a incluir los dispositivos, nombre del proyecto, ya sabemos que podemos renombrarlo como nosotros estemos conveniente, vamos a poner 4100, súper original. Yo pensé que con la cuarentena me iba a poner un poco más original y iba a tener tiempo para pensar un poco, pero la verdad que no. Entonces lo vamos a dejar como 4100 ES, algo muy original. Vamos a dar doble clic para que aparezca Wizard, nuestro amigo Wizard, y vamos a trabajar ya no con 4007, sino que nos vamos a 4100. Vamos a adicionar 1, 2, 3, 4, solamente para que vean que podemos adicionar varios paneles en el proyecto, porque la realidad es que vamos a trabajar solo con uno, o si no estaríamos toda la tarde tomando el curso, ¿verdad? Entonces vamos a eliminar,
Listo, y nos quedamos solamente con un panel. Le vamos a dar un nombre, porque vamos a poner 4100, lo vamos a ubicar en la torre principal, o principal, así se llama nuestro proyecto, donde estamos ubicando el panel. Y vamos a botón izquierdo, doble clic, nos aparece nuestro amigo Wizard nuevamente, y nos dice, bueno, ¿qué fuente de poder vamos a trabajar? Nosotros ya sabemos que una EPS es para notificación inteligente, sabemos que una TPS es para notificación direccionable, pero esa fuente fue reemplazada por la EPS. Tenemos fuente XPS que trabaja con notificación convencional, tenemos fuente SPS que también trabaja con notificación convencional. La diferencia entre estas dos es que una viene con cargador de batería y con un circuito de detección hasta 250 dispositivos. Esta viene solamente con circuitos de notificación y no viene con cargador de batería. Y la RPS es el símil de SPS, pero finalmente es la que fue reemplazada por esta fuente, por la SPS. Entonces vamos a hacer un ejercicio con SPS, notificación convencional. Seleccionamos la fuente, ponemos Add y aparece el hardware a la derecha. Tenemos una fuente de poder, ya no le vamos a poner nombre, la verdad, porque no es algo relevante para el proyecto. Abrimos el hardware y tenemos 3 circuitos de notificación convencional. Podemos renombrar también piso 1, piso 2, piso 3, lo que ustedes quieran. Incluso, si nosotros necesitamos una mayor capacidad de corriente en una salida auxiliar para alimentar elementos externos, dispositivos externos, porque 500 mA no nos sirve, nosotros lo que podemos hacer es tomar una de estas salidas, le damos al botón derecho y nos pregunta, ¿quieres cambiar a una salida auxiliar de voltaje? Si yo le doy sí, voy a tener acá una salida auxiliar de voltaje, pero ya no de 500 mA, sino que de 2 amperios, y voy a poder alimentar elementos externos. Entonces, volviendo a lo que nos interesa, nos posicionamos en un circuito, nos aparecen los dispositivos compatibles con este circuito, trabajamos generalmente con audiovisual, vamos a elegir un dispositivo audiovisual de montaje en muro, exactamente la misma dinámica que hicimos con 4007. Vamos a dar un, no sé, veamos qué nos dice. Yo tenía unos ejemplos preparados en el PowerPoint. Siempre me los salto, los ejemplos. Termino haciendo cualquier otra cosa, menos lo que tengo en los ejemplos. Entonces, a ver, el ejemplo dice, bueno, vamos a agregar una fuente SPS, vamos a renombrar, eso lo vamos a obviar por el tiempo. Lo que nos importa está acá. Vamos a tener 3 circuitos de notificación convencional, los podemos renombrar piso 1, piso 2, piso 3, o como quieran. Esto es lo interesante, lo que quiero que revisemos. Vamos a ubicar en el primer circuito, vamos a ubicar 6 dispositivos de notificación audiovisual, 6 dispositivos a 30 candelas con calibre 18 AWG, a 30 metros entre ellos. Entonces nos vamos a TRENAC, nos está hablando de metro, entonces vamos a cambiarlas, vamos a cambiar algunos parámetros, ¿verdad? Nos vamos a cambiar aquí a parámetros y en lugar de pies vamos a trabajar con metros. Vamos a ver si nos acepta, yo la verdad no sé. Vamos. No puede ser en metros. Entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a, no, más corto, vamos a eliminar acá, vamos a eliminar el panel, bueno, vamos a ir acá, vamos a ir a Project, a las propiedades del sistema, y lo tenemos en metros, le damos en OK, y ahora no nos arrojó ningún mensajito, porque obviamente no tenemos nada todavía en nuestra área de trabajo. Vamos a adicionar un panel, 4100, vamos a este panel, vamos a adicionar una fuente, ya dijimos una SPS, cerramos, tenemos el hardware, tenemos 3 circuitos de notificación, vamos al primer circuito, y en el primer circuito nos pedía 6 unidades a 30 candelas, calibre 18 a 30 metros. Vamos a ver cómo está mi poder de retención. Nos decía 6 unidades audiovisual a 30 candelas, calibre 18 a
Es el problema del Weiner, que no hay nadie que pueda soplar. ¿Okay? Era a 30 metros. Cuando uno de estos cursos presenciales, siempre hay alguien que se acuerda de todos los datos. Entonces vamos a adicionar los elementos. ¿Y la cantidad cuánto eran? 6 unidades. Adicionamos. Dice, bueno, aquí hay un problema. Siempre que aparece este cuadro con esta matriz, nos indica que hay problema. Aquí nos dice que tenemos dos elementos con problemas. Si nos vamos más en detalle y queremos revisar el cuadrito, yo nunca lo reviso en realidad. Yo lo veo cuando estoy trabajando en el área, en el sector de trabajo. Pero no habla del voltaje mínimo necesario de operación. Acá nos dice que necesita mínimo 16, porque soporta una caída de voltaje de 3 volts, y la corriente que está llegando a ese circuito, o sea, a ese dispositivo, perdón, el voltaje es de 15.77. Lo mismo para el otro dispositivo, pero está llegando 15.6, entonces no tienen el voltaje necesario para alcanzar su potencia de operación. O sea, el famoso problema de caída de tensión. Le damos OK, ubica todos los dispositivos, claramente nos dice el diseño falla, ¿verdad? Dice, esto no funciona. Esto no funciona. Y tenemos los dispositivos con valores en verde y en color azul, voltaje y corriente respectivamente, ¿verdad? Estamos trabajando a 30 metros cada uno con un calibre 18 WG, lo podemos ver acá en el área de trabajo, y desde el dispositivo 4 llegamos al dispositivo 5. Hoy mi computador no me acompaña para nada con no es que el software sea así de lento, para nada, es un tema de mi computador. Son todas las computadoras, no te preocupes. ¿Sí? Qué bueno. Mira, no sé si quedarme tranquilo o preocuparme más, pero bueno. Entonces tenemos dos elementos que no están con el voltaje y con el voltaje necesario para alcanzar la potencia de operación. Ya sabemos que la manera de corregir este problema es variando el calibre, o sea, lo más rápido y lo más inteligente que podemos hacer en este momento es variar el calibre, porque si ya empezamos a variar cargas o empezamos a cambiar longitudes de cableado, estamos cambiando finalmente las propiedades iniciales del diseño. Entonces lo mejor sería acá cambiar calibre. Cambiamos el calibre y en lugar de 18 ponemos un calibre 16 y esto debería funcionar sin problema. Y ahí está funcionando. O sea, tenemos elementos de notificación convencional, 6 elementos operando a 30 candelas y el diseño dice que funciona. Dice, pasa, pero en el fondo si tenemos un verde, ya sabemos que esto funciona. Entonces al segundo circuito nos está diciendo, vamos a agregar 8 unidades, recuerden, 8 unidades a 75 candelas con 18 WG a 35 metros. Nos vamos al segundo circuito, vamos a agregar audiovisual, 75 candelas, 8 unidades a 35 metros, vamos a poner 35 metros y 18 WG. Creo no haber olvidado nada. Vamos, y esto claramente no funciona. Si no funciona el circuito anterior, esto claramente no va a funcionar. Entonces tenemos acá la totalidad de los dispositivos que no van a trabajar, no importa mucho, le damos OK y vamos a visualizar acá en nuestro plano. No funciona ninguno, no fue mal acá, no funciona ninguno. Acá nos dice, no funciona. Fue lo último que me dijo mi novia hace un tiempo atrás, me dijo, no funciona. Esto no funciona. Entonces, como esto sí lo podemos arreglar, vamos al circuito y empezamos a jugar con el calibre. ¿Ya? Veamos qué pasa con 16. No. Veamos qué pasa con 14. Tampoco. Y veamos qué pasa con 12. Tampoco funciona, pero tenemos solamente dos elementos que quedan fuera del circuito, que no están funcionando. Entonces, cuando ya el calibre no es la solución, debemos pensar en otra cosa. ¿En qué pensamos? En hacer una redistribución de los dispositivos
podemos conectar estos dos elementos que faltaron, los podemos conectar en el circuito NAC número 3. Podemos quizás reevaluar el consumo o el ajuste de candela del dispositivo. Por eso reevaluamos el ajuste de candela, el consumo va a ser menor y el circuito puede que soporte la cantidad de elementos. Ahora, obviamente ese cambio en el ajuste de la candela tiene que ser un cambio que esté avalado por los cálculos y por los requerimientos de la normativa, de la autoridad competente o del inspector técnico de obra o del tipo que sepa el tema. No es un cambio que nosotros vamos a tomar de manera arbitraria. Si quisiéramos ubicar estos dos elementos en otro canal o en otro circuito de notificación convencional, lo que podríamos hacer es ir al panel. No es una solución, no es la mejor solución, porque estamos adicionando más hardware y es un hardware costoso, pero es solo para mostrar. Podríamos ir al mismo panel y en el panel dar doble clic, aparece Wizard y agregar una fuente de poder para notificación convencional, una fuente de poder remota para notificación convencional. Entonces en el proyecto nosotros ya tenemos 4 circuitos de notificación, perdón, 3 circuitos de notificación convencional con una fuente SPS y acá tenemos una fuente que nosotros adicionamos, una fuente remota con 4 circuitos de notificación convencional. Entonces acá nosotros podríamos decir, bueno, nos vamos a ir a los dispositivos finales, los que no estaban trabajando, con la rapidez que caracteriza mi máquina. Yo creo que más rápido voy y me preparo un café. A ver. Acá estamos, llegamos. Seleccionamos el dispositivo y lo vamos a eliminar. Mira, fue necesario solamente eliminar un elemento. Quedamos con 7 elementos. 7 elementos. Un elemento. Y ese elemento lo podríamos agregar en una salida acá, de la fuente poder adicional. Y la vuelta es exactamente la misma. El dispositivo, 75 candelas, 18, 35 metros y nos queda un elemento por adicionar. No es una solución conveniente porque para un elemento estamos metiendo una fuente de poder. Acá lo que podríamos hacer es reevaluar el ajuste de candela para poder bajar los consumos. Esa es una solución más viable. Le vamos a agregar y vamos a tener un elemento ahí. O sea, a lo que voy es que lo primero que yo busco modificar es el calibre del cable para no afectar ninguna propiedad inicial relacionada a longitud de cableado y carga de los dispositivos. Si ya modificando calibre no trabaja esto, no funciona, obviamente tengo que buscar otras opciones como reevaluar el ajuste de candela de los dispositivos o ya directamente incluir una fuente de poder adicional en el circuito. Esto es con notificación convencional. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a abrir un proyecto nuevo. ¿Qué pasa? No guardan nada, porque esto no funcionó. ¿Qué pasa si yo selecciono un panel 4100, pero esta vez la fuente de poder que yo voy a trabajar va a ser una EPS, una fuente EPS? Ya no voy a tener los 3 circuitos de notificación convencional, sino que voy a tener 3 circuitos de notificación inteligente. Y cada circuito soporta hasta 127 elementos, insisto, hasta, ¿ok? Porque eso depende del consumo, calibre y longitud del cableado que nosotros vamos a utilizar. Vamos a ubicar eso ahí, vamos a hacer el mismo ejercicio, ¿verdad? Nos vamos a ir al primer ejemplo que decía 6 unidades a 30 candelas con 18 AWG a 30 metros. Vamos a ver qué pasa. Vamos a buscar los elementos, TrueAlert ES, ¿dónde están los AO, Audio Only, Audiovisual? Acá tenemos los audiovisuales y vamos a agregar un elemento que sería el equivalente, pero en inteligente.
¿Cuánto me pedía? Me pedía 30 candelas. Me pedían a 30 metros, entre elementos, 30 metros, y la cantidad eran 6 elementos. Vamos a ver cómo anda la retención. 6, 30 candelas, 18 WG, 30 metros. Perfecto, no podría ser tan malo. Perfecto. Entonces, y acá podemos elegir temas adicionales. Acá color rojo con la leyenda Fire. Pero tenemos más opciones. Eso es harina de otro costal. Entonces le vamos a agregar 30 metros, error, mira lo que pasó, lo tengo en pie, casi cometo un error garrafal. Vamos a ver si cambiando solamente acá me va a arrojar una advertencia. Advertencia. Vamos al circuito, vamos a audiovisual, 10 metros, 30 candelas, listo, y 6 unidades. 6 unidades, agregar. Se dieron cuenta que cuando hicimos el mismo ejercicio, en el circuito de notificación convencional, nosotros ubicamos los 30 elementos con 18 WG a 30 metros de distancia, entre 35 metros de distancia o 30, no recuerdo, entre ellos. En el ejemplo decía a 30, a ver, 30 metros, pero creo que para cálculo acá los puse en 35, si no me equivoco, están a 35. Mejor todavía. Y los soporta sin problema, son 6 elementos y los soporta sin problema. Ahora, veamos qué pasa, porque quizás no es necesario utilizar el otro circuito de notificación inteligente. Quizás este circuito soporta el resto de los elementos, donde en convencional tenemos que trabajar con más de un circuito. Vamos a ver si somos capaces de soportarlos en tecnología inteligente solamente en un circuito. Podríamos ubicarlos al final, después del último elemento, o podríamos ubicarlos como una derivación en T. ¿Ok? Para ubicarlo como una derivación en T tenemos dos opciones. Nos ubicamos en el dispositivo desde donde nosotros queremos sacar la derivación en T, o podemos agregar estos módulos que están en este sector. Son módulos, se me perdió. Segundo, un segundo. Acá tenemos módulos que son derivaciones TTAP dedicadas. Lo podemos hacer. Cultura general. Si queremos trabajar con una derivación TTAP, podemos empalmar desde el mismo cable. Lo ideal es trabajar con cajas dedicadas para derivaciones en T. ¿Ok? Cajas que sean para ese efecto, para las conexiones. Si no contamos con estas cajas, esa conexión, esa derivación en T debe ser una conexión hecha mediante soldadura, no la típica conexión que vemos en muchas obras donde tienen la unión, dan vuelta el cable y le ponen una wincha aislante. Eso no se utiliza. En realidad se utiliza, pero no se debe utilizar. ¿Okay? Entonces nos ubicamos en un dispositivo porque vamos a pensar que la derivación en T va a salir de la hornera del dispositivo. Y vamos a agregar el resto de elementos. Vamos a agregar 8 unidades a 75 candelas, a 35 metros también. Vamos a ver si funciona esto. Vamos a agregar, ¿dónde estamos? Acá, audiovisual. 75 candelas, 8 unidades a 35 metros, decía también, con 18 doble eje. Agregamos, tengo un problema. Otro más. Ok. Ahí nos muestra la dirección en T. ¿Se dan cuenta que aquí ya tenemos una diferencia de la notificación convencional a la notificación inteligente? En la convencional estamos obligados a trabajar con otro circuito o cambiar de inmediato el calibre del cable. Acá no. Acá podemos trabajar sobre el mismo circuito de notificación inteligente sacando derivaciones TTAP. Podríamos tener una troncal, una principal y muchas derivaciones en T para ubicar los dispositivos de notificación. Ahora, si nosotros nos vamos
Ya me da risa decir rápidamente. Si nos vamos rápidamente a los dispositivos que no están trabajando, así rápido, los últimos elementos, que son 1, 2, 3, que no están trabajando. 1, 2, 3, 4 elementos. Es porque no cumple con el voltaje necesario para alcanzar la potencia de operación. ¿Ok? Corriente tenemos, el problema acá es el voltaje necesario para alcanzar la potencia de operación. Recuerden que en un momento, cuando hablamos de los circuitos de notificación inteligente, dijimos que estos circuitos en alarma entregan 29 volts constantes. ¿Ok? La caída de tensión que soportan estos circuitos es hasta 6 volts. O sea, podríamos trabajar hasta con 23 volts si la matemática no me falla. Y acá estamos bajo los 23, estamos en 22.21 y de ahí para adelante empezamos con una caída de tensión que va a hacer que los dispositivos no operen correctamente. Una manera rápida de solucionar es decir, bueno, cambiemos el calibre completo. En lugar de 18, vamos a 16. Y se soluciona el problema. O sea, acá ya podemos ubicar todos los dispositivos que no pudimos ubicar juntos en un circuito de notificación, los podemos ubicar en un circuito de notificación inteligente, trabajando con un calibre 18. Se solucionó el problema. Veamos si en este mismo circuito, tomémonos de cualquier elemento, podemos agregar, decía, bueno, agregar 10 unidades a 15 candelas, 25 metros cada uno. Con 18, pero como estamos trabajando con 16 ya, lo vamos a tratar de ubicar sobre el circuito con 16 también. 10 unidades, 15 candelas, 25 metros. Nos vamos al software, nos vamos al elemento, vamos a ...15 candelas, el calibre que estamos trabajando es 16, 25 metros, ya la memoria me está fallando, 25 metros, no puede ser, acá me perdí, vamos a tener que, son 10 unidades, ya, vamos con 10 unidades, claro, agregamos un montón de problemas, pero estamos acostumbrados a resolver estos problemas, entonces veamos qué pasa con el calibre, quizás lo que tenemos que hacer acá es modificar calibre, estamos trabajando con 16, veamos qué pasa con 14. ¿Seguimos teniendo problemas? ¿Seguimos teniendo problemas? No. ¿Se dan cuenta que pasamos ya a calibre 14? Solamente variando el calibre, trabajando con paneles simplex, con notificación inteligente, pudimos ubicar la totalidad de dispositivos que para nosotros realmente fue un problema trabajarlos en notificación convencional. Tuvimos que llegar en notificación convencional a calibre 12. Acá, en algunos circuitos. Acá, en este ejemplo, ubicamos la totalidad de los dispositivos de notificación para el proyecto en un puro circuito de notificación inteligente a las distancias que el proyecto requería, con los ajustes de candela que el proyecto requería, con la cantidad de dispositivos que el proyecto requería. La única diferencia es que nosotros trabajamos con un calibre 14 AWG y el sistema va a funcionar de manera correcta. No es necesario pensar en un reanálisis del ajuste de candela, no es necesario pensar en una redistribución de dispositivos en otros circuitos que finalmente nos va a llevar a tener sobrecostos, porque vamos, si tengo otro circuito, necesito otra canalización, necesito más cajas de paso, necesito más horas hombre, luego en términos de mantención voy a necesitar más tiempo para poder hacer mantenimiento de ese sistema, o sea, hay un montón de cosas que con la notificación inteligente nos vamos a ahorrar. La dinámica de trabajo es básicamente la misma para todos los paneles, notificación convencional o inteligente. Yo hoy día, bueno, la clase anterior y esta clase, lo que estoy haciendo es mostrarles cómo trabajar, les estoy enseñando a pescar con este software, y de aquí en adelante la pesca es responsabilidad de ustedes. Ustedes ahora tienen que aprender o seguir entrando en el software, ver para qué son las distintas opciones, ir haciendo pruebas, qué pasa si hago esto, qué pasa si cambio acá,
eso ya es un trabajo de ustedes. Yo lo que hice en la clase anterior y esta fue mostrarles lo que tenemos disponible, mostrar las características del software y cómo trabajar los diseños. De aquí en adelante ya es responsabilidad de ustedes. Por ende, nuestra presentación de hoy no nos tomó mucho tiempo. Nos tomamos, ¿cuánto? Una hora, uy, harto, una hora y media, pensé que iba a ser menos. Una hora y media. Cualquier duda, bueno, podemos ahora hacer una pasada de preguntas Así es. y luego ya o me pasan correos directos o buscamos alguna manera de aclarar cualquier inquietud. Así Eh, es, Francisco. Nico, Sí. yo por ahora estoy ok. Perfecto. Listo, ¿no? Muchísimas gracias, Francisco. A todos los que están asistiendo, pues les recordamos que se les va a enviar un correo electrónico en un ranguito de tiempo. Ahí van a encontrar, porque hay bastantes consultas sobre poder revisar otra vez este video y esta presentación. Entonces, ahí van a encontrar un link donde encontrarán la grabación de este video, de este webinar. Y adicional van a encontrar una encuesta. La encuesta, la idea es que nos ayuden a solucionarla. Van a encontrar un espacio por si tienen alguna duda que quisiéramos que les ayudáramos a solucionar más directamente, más personalizado. Y adicional van a encontrar en la parte final un link, un espacio, perdón, para que ustedes nos regalen su correo electrónico corporativo y de esta manera les podemos compartir el software, porque hay bastantes preguntas sobre de qué manera se podría adquirir el software. Entonces, esa sería la manera y les recordamos es el correo corporativo. Francisco, Corporativo. hay muchos comentarios desde Perú, he visto de Ecuador, de Colombia, he visto de Chile, que muchas gracias, que es súper interesante la presentación. Entonces, pues te transfiero esos mensajes. Desde México acaba de llegar uno. Entonces, yo tenía acá unas... Debe ser, Nico, debe ser mi familia que tengo en Ecuador, que tengo en Perú, en México. Los agradecimientos, ¿no? Puede ser. Vale. Sí, Tengo familiares. una pregunta sobre las notificaciones. Dime. La pregunta es, la notificación inteligente es con respecto a la notificación inteligente. ¿El circuito de comunicación se tiene que conectar en cada dispositivo? El circuito de comunicación se tiene que conectar en cada dispositivo. Para recibir notificaciones inteligentes. La notificación inteligente, no entiendo, creo entender la pregunta. La notificación los dispositivos son dispositivos de notificación inteligente, van conectados a un circuito que debe ser compatible, que el circuito es un IDNAC, circuito de notificación inteligente, y por el mismo par de cables nosotros a todos estos dispositivos vamos a enviar comunicación, alimentación y comunicación. No vamos a necesitar ningún otro par de cables para poder alimentar estos dispositivos, ¿ok? ¿Y cuántos dispositivos vamos a poder ubicar en este circuito de notificación inteligente? Hasta 127. ¿De qué depende esta cantidad? De la carga, del calibre del cable que yo voy a utilizar y de la longitud del cable que requiere en particular ese circuito. Eso es. Ok, perfecto. Hay una consulta sobre el software. ¿Es únicamente para especialistas o también se puede manejar por los project managers? No, el software es abierto. Es un software abierto, está disponible para todos nuestros clientes. No solo para especialistas, lo que sí es un software que trabaja con nuestros equipos, o sea, trabaja con equipos simplex. Pero, como les mencioné durante la presentación, es un software absolutamente intuitivo, entonces no tiene costo de licencia. Nosotros lo que buscamos con esto es no facilitar la vida a los clientes, sino que facilitar el cálculo de caída de tensión a nuestros clientes. Incluso puede ser utilizado por gente de ventas cuando tiene que entregar cotizaciones rápidas a algunos negocios, puede ser utilizado por
project manager, puede ser utilizado por ingenieros de proyecto, puede ser... El que quiera, el que necesite utilizar este software lo puede utilizar sin problema. Es un software gratuito, no requiere licencia, intuitivo y nos facilita la vida en términos de cálculo de calle de tensión para nuestros proyectos. Perfecto, perfecto, perfecto. Y tenemos una consulta sobre temas de tensión. ¿Cuáles serían las consideraciones para aumentar o disminuir la tensión? Aumentar o disminuir la tensión. Cuando hablamos de tensión hablamos de voltaje. Exacto. Entonces, acá no tengo opción de aumentar o disminuir voltaje. La salida de un circuito, ya sea NAC o sea un circuito ID-NAC, notificación convencional o inteligente, respectivamente, las tensiones que maneja el circuito de salida es básicamente la misma, o sea, no tengo variaciones. En Simplex, un circuito de notificación convencional, en la salida entrega 19 volts y soporta una caída de tensión de 3 volts. Podría trabajar hasta con 16, el dispositivo. 16 volts podría aceptar para poder trabajar, alcanzar esa potencia de operación. En la notificación inteligente, en alarma, la salida de este circuito de notificación inteligente son 29 volts constantes, pero soporta una caída mayor, soporta una caída de tensión de 6 volts. O sea, necesitaría como mínimo un voltaje de 23 VDC en un dispositivo para alcanzar la potencia de operación. Yo lo que varío no es la tensión, no es el voltaje. Yo cuando adiciono una fuente de poder remota, lo que estoy adicionando al sistema es mayor corriente. El voltaje sigue siendo el mismo, ¿ok? Voy a agregar una mayor capacidad de corriente. Ahora, ¿cuándo yo necesito adicionar una mayor corriente? Obviamente cuando el proyecto lo demanda. O sea, yo tengo que hacer un cálculo inicial, sabiendo cuál va a ser la carga que le voy a dar a ese circuito, saber cuál va a ser el consumo que requiere cada dispositivo de notificación. Lo que yo no puedo hacer, por ningún caso, es decir, que me pasó muchas veces cuando yo trabajé en canal de distribución, me llegaban muchos proyectos que yo tenía que cotizar, ni siquiera cubicar ni analizar, no, cotizar. Me llegaba un número de partes y cantidades donde me decían, no sé, necesito un panel de incendio con salidas de notificación convencional que soporte, no sé, en total, y 50 elementos de notificación. Si nosotros vamos a cotizar de esa manera un proyecto, estamos cometiendo un error, porque ahí nos tenemos que preguntar de inmediato, bueno, ¿quieres 50 dispositivos de notificación convencional? Pero dime, ¿cómo los va a distribuir? ¿Cuál es el calibre de cable que va a trabajar? ¿Cuál es el ajuste de candela que le va a dar al dispositivo? ¿Y cuál es la longitud de cable que tú necesitas abarcar? En base a esas tres variables son fundamentales. Calibre, carga y longitud. Yo decido cuál va a ser la corriente o se define cuál va a ser la corriente necesaria para el sistema. Y en función de eso, yo veo si la corriente puede ser suministrada desde el circuito de notificación o voy a necesitar adicionar una fuente de poder externa para entregar una corriente adicional que me permita soportar la totalidad de cantidad, la totalidad de los dispositivos de notificación, ya sean convencionales o inteligentes. Este es un problema, o más que un problema, este es un desafío transversal, no solo para Simplex, es un desafío para todas las marcas de detección y alarma de fuego, porque es algo que nos afecta de manera transversal. Y el cálculo se debe hacer bastante a conciencia. ¿Okay? Perfecto, creo que es bastante claro y por ahí vi un comentario de que, ok, ya entendí, muchas gracias. Bueno, a todos les recuerdo que les va a llegar un correo electrónico con una encuesta para que para que la puedan solucionar. Ahí van a encontrar un espacio también para que si quieren que sean contactados o tienen alguna pregunta en específica o más personalizada, con mucho gusto la direccionaremos con Francisco para poderles dar solución o contactarlos con alguna persona dependiendo del país donde ustedes estén, los podemos ayudar con eso. Y también encontrarán un link al final un espacio para que nos dejen su correo corporativo para poderles compartir el software. Recuerden, es el correo corporativo y también van a encontrar el video de este webinar. Entonces, Francisco, te sigo compartiendo los mensajes desde México, desde Perú, desde Ecuador, desde Panamá, que muchísimas gracias. La presentación, excelente presentación. No tenemos más preguntas por el momento. No sé si quieres terminar con algo antes de finalizar.
Primero que todo, agradecer a todos mis familiares que están en Perú, en Colombia, en Ecuador, en México, por los agradecimientos. Segundo, pedirle a todos que se cuiden, que tengan, ya lo dije, siempre lo digo, ya es majadero, pero medidas de autocuidado, no salgan de su casa si no es estrictamente necesario, que a poco, vamos a sobrepasar, o sea, vamos a salir de este tema de la pandemia, vamos a volver a las actividades normales dentro de nuestra nueva normalidad, vamos a seguir trabajando proyectos, vamos a seguir vendiendo, vamos a seguir instalando, vamos a seguir haciendo lo que a todos nos gusta. Paciencia, cuídense, ustedes cuiden a sus familias también. Cualquier duda que tengan en relación a lo que vimos o cualquier pregunta que les nazca acerca de nuestra marca o alguna duda normativa, si los puedo ayudar, de verdad, que va a ser con mucho gusto. Tienen mi correo electrónico. No les dejo el teléfono porque ya eso sería un poco más complejo contestarle a todo el llamado, pero les dejo mi correo electrónico, me pueden escribir. Hoy en día tengo bastante tiempo, así que pueden escribir sus dudas y se las contesto sin ningún problema. Nada, Claro que sí. agradecido por el tiempo, por la atención. Vi que tuvimos muy buena audiencia y que la mayoría se mantuvo durante esta hora y media de presentación. Eso es muy bueno. Y nos vemos en próximos webinars. Vamos a estar dando otros webinars relacionados también con productos, con normativa, otro tipo de cosas. Así que nos vamos a seguir, los voy a seguir aburriendo yo creo que por un buen tiempo más. Claro, Francisco. Yo creo que no nos vas a aburrir. Antes estamos súper emocionados y pues es súper interesante todo este tema. Te agradezco mucho y pues a todos les recuerdo el correo que les va a llegar. Y bueno, muchísimas gracias, Francisco, por este espacio, por este tiempo. A todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Y bueno, cuídense, como dijo Francisco, y bueno, nos vemos en la siguiente oportunidad. Les recomendamos que nos sigan en LinkedIn para que sepan todas las webinars que tenemos especialmente diseñados para ustedes, para que se inscriban. Y bueno, seguiremos en contacto y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Francisco. A ustedes, bye. Bye.